Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel.
Hosana significa sálvame, Señor, en hebreo. Hosana al Hijo de David. Gracias, Señor. Hosana al Hijo de David. Sí, Señor. Levante su voz. Le está diciendo el Señor: Hosana en las alturas. Otra vez. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Una vez más. Hosana en las alturas. Aleluya, Señor. Tú eres, Señor, nuestro Salvador. Eres nuestro libertador, nuestro sustentador, y a ti, Señor, cantamos, alabamos y exaltamos. Hosana en las alturas, sálvanos, Señor. Esa es nuestra oración, y para quienes ya te conocemos como el Salvador de nuestras vidas, el gozo y la alegría de saber que nuestras vidas están en tus manos, Señor, es perpetua. Por eso, Señor, te damos gracias. Y clamamos y pedimos, Señor, por nuestros seres queridos que tú conoces, Señor, por nombre, que necesitan ser sanados, que necesitan, Señor, una restauración en su cuerpo, pero sobre todo una restauración en su alma, para que ellos puedan conocerte a ti y declararte el único y suficiente Salvador. Clamamos y oramos por cada uno de ellos. También, Señor, lo hacemos agradeciéndote a ti, presentando los diezmos y las ofrendas, entendiendo que todo proviene de tu santa mano. Te adoramos, te exaltamos, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que nos des sabiduría para poder administrar bien nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras fuerzas, Señor, porque si algo podemos hacer día a día, es porque a ti te ha placido darnos el regalo de la vida, y como buenos administradores de todo lo que nos has dado, tiempo, energía, inteligencia, fuerza, creatividad, todo, Señor, lo ponemos en tus manos. Recibe también, Señor, lo que a ti te corresponde. Todo es tuyo, Señor, pero tú solamente nos pides que diezmemos y ofrendemos. Te adoramos a ti, te exaltamos, Señor, y entregamos el resto de este tiempo en tus preciosas manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amados hermanos, este día domingo es un día de celebración, de fiesta, de gozo, porque nuestro Señor resucitó. Y como ustedes han visto a lo largo de esta semana como iglesia, hemos preparado una serie de mensajes que efectivamente hablan acerca, conmemoran este tiempo de reflexión ante ese sacrificio hermoso entregado por la cruz del Calvario de nuestro Señor. Como iglesia nos estamos preparando para que sea un tiempo muy especial, y además contaremos con la participación de nuestros hermanos del coro Dios es Fiel, todos juntos para exaltar, adorar a nuestro amado Dios, a nuestro eterno Salvador. Así que, amados hermanos, los esperamos con los brazos abiertos en nuestras dos reuniones, a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Recuerde, llegue puntual. Le esperamos 15 minutos antes para que su ingreso sea pronto y usted pueda iniciar como debe ser a esta cita, a este encuentro tan especial con nuestro Hacedor, con nuestro Señor. Así que los esperamos. Y, amados hermanos, recuerden también que nuestros hermanos ujieres estarán siempre desde el inicio, desde la puerta de entrada, dándonos la bienvenida y entregándonos instrucciones de acuerdo a las disposiciones de la pastoral para que nuestra estadía en la iglesia pues sea siempre de bendición y en orden. Así que ya lo saben, preciosos hermanos, este día domingo el Señor resucitó, Él vive, Él reina, y tenemos razones suficientes para exaltarlo y para adorarlo a Él. Ahora sí, disponemos nuestro corazón para presentarnos ante nuestro Señor en este tiempo de reflexión de su preciosa palabra. Oremos.
Amado Dios, bendito Padre eterno, una vez más nuestro clamor ante ti. Hosana, Señor. Tú nos has salvado a nosotros, pero esta petición lo hacemos, Padre Santo, por nuestros familiares, nuestros seres queridos. Aún más, Señor, en esta Semana Mayor, en este tiempo de reflexión, en el cual tú nos permites ser bendecidos por la exposición de tu palabra. Permítenos, Señor, entender este mensaje, y si nos das la oportunidad de hablar con algún familiar, ser querido, compañero de trabajo, amigo, Señor, queremos nosotros publicar las verdades de tu evangelio para que almas sean salvadas, porque esa es la razón, ese fue el propósito por el cual tú diste tu vida en el Calvario, para que muchos sean salvos, Señor. Por eso, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, te pedimos que nos ayudes a redimir bien el tiempo y que podamos nosotros recibir esta enseñanza en nuestro corazón. Usa la vida de nuestro querido pastor Freddy Jiménez. Entregamos este tiempo en tus preciosas manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Muy buenas noches, iglesia amada, que el Señor bendiga sus vidas, que la gracia y la misericordia del Señor los cubra una vez más en esta noche, en este tiempo de reflexión que tenemos gracias a nuestro Señor, gracias a Dios que Él nos conserva la vida y que mueve toda circunstancia para que podamos conectarnos en este tiempo. Iglesia amada, esta es una semana especial, estamos conmemorando, celebrando esta Semana Mayor, esta semana en la que el pueblo de Dios recuerda todo el sacrificio hecho por parte de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él hizo en la cruz, la obra hecha para nuestra redención, para que podamos tener ese acceso directo al cielo. En esta semana recordamos ese amor maravilloso derramado por nuestro Dios ahí en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hermanos, voy a hacer una pausa en los estudios que hemos venido realizando acerca de la carta a los Filipenses y vamos a revisar un tema que tiene que ver con la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así es que, por favor, dispóngase a recibir el mensaje en esta noche. Le voy a pedir que, por favor, abra su Biblia ahí en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, ahí nos vamos a basar en esta noche para recibir el mensaje. Juan 19, versículos del 28 al 30. Vamos a leer estos versículos y vamos a estar estudiando algo muy importante que son palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo en esta escritura. Juan 19, del 28 al 30 dice así. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Fíjese estas palabras, consumado es. Estas dos palabras, iglesia amada, consumado es la traducción literal de la palabra griega tetelestai. Sí, esta palabra, tetelestai, así como suena, tetelestai, eso es consumado es. Y estas palabras o esta palabra griega tetelestai tiene diferentes usos. Pero los tres usos más comunes, que son los que le voy a decir a continuación, tiene gran significado en este relato, en estos versículos que acabamos de leer, iglesia amada. Tetelestai, consumado es, era una palabra usada por un sirviente que volvía a la presencia de su amo después de haber terminado su tarea. O sea, con la palabra tetelestai, el esclavo quería decir lo siguiente a su amo: el trabajo que me diste está terminado. El trabajo que tú me encomendaste está hecho.
Primer uso de esta palabra tetelestai, ¿sí? El trabajo que me diste está terminado. Otro uso de la palabra tetelestai era también un término común en la vida comercial griega. Significaba que una transacción quedaba cancelada y que la deuda estaba pagada en su totalidad. O sea, cuando se realizaba el pago final por alguna transacción comercial en ese tiempo, en el tiempo de los griegos, se podía decir entonces tetelestai, o sea, la deuda ha sido cancelada. Fíjese que hay algunos investigadores, algunos teólogos inclusive, investigadores de años de culturas antiguas que han hallado recibos de impuestos en la época de los griegos con la palabra escrita, tetelestai, que implicaba que todo fue pagado completamente. O sea, hay dos usos que le estoy diciendo ya de la palabra tetelestai. Primero, el trabajo que me diste está terminado. Eso decían los esclavos a su amo. El otro uso era la deuda ha sido pagada, ha sido cancelada, que era un término comercial. Y hay otro uso que calza perfectamente en esta escritura que acabamos de leer de la palabra tetelestai, del consumado es, que era que en el momento de seleccionar un cordero para el sacrificio en el templo, sí que era un hecho de gran importancia. Usted recordará que habían corderos que eran seleccionados para que su sangre sea derramada y así el perdón de pecados del pueblo se haga. Ellos buscaban entre el rebaño un cordero que sea el cordero perfecto, y cuando se encontraba el cordero perfecto, adecuado para el sacrificio, entonces ellos decían tetelestai, el trabajo que me diste ha sido terminado. ¿Por qué le cuento estos usos de esta palabra tetelestai? Porque es lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo 30, ¿no? Juan capítulo 19, versículo 30, le voy a leer nuevamente, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. O sea, dijo tetelestai. Y si nosotros revisamos el uso de esta palabra, o sea, podemos llegar a determinar que Jesús clamó literalmente en la cruz y dijo: la obra que me diste ha sido completada, la deuda ha sido pagada, el cordero del sacrificio ha sido encontrado. Eso estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo el momento que decía consumado es. Creo que es necesario también, iglesia amada, que podamos revisar el cuadro que nos presenta los evangelios acerca de la vida del Señor Jesucristo. Esto para recordar y para afirmar este hecho maravilloso que se da cuando todo fue cancelado, la deuda fue pagada, el trabajo fue completado, el cordero pascual fue encontrado, el cordero perfecto. Si nosotros recordamos la vida de Cristo, los primeros cuadros son preciosos, ¿no? Cuando en la Biblia, en los evangelios, se nos habla de una luz que llega a Belén y que de allí se había de alumbrar al mundo entero. Unos años después, este cuadro nos muestra el poder de nuestro Señor Jesucristo haciendo sanidad, dando vista a los ciegos, los cojos podían caminar, habían muertos que fueron resucitados por nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un enorme cambio en los temas de este cuadro de la vida de Jesús y sucede algo inesperado cuando vemos que en sus últimos días el Señor Jesucristo estuvo sufriendo los horrores de una crucifixión, cargando una pesada cruz, esa cruz en la cual más adelante Él sería colgado, Él sería clavado en medio de dos ladrones. Podemos ver en estos últimos días de nuestro Señor Jesucristo
Él como hombre recibiendo una serie de insultos, de burlas, recibiendo latigazos en su espalda, puñetazos, escupitajos en su cara. Y finalmente lo escuchamos prácticamente gritar con sus últimas fuerzas que le quedaban ahí en la cruz diciendo: consumado es, tetelestai. Estas palabras o esta palabra griega fue pronunciada con tanta intensidad porque él quería llamar la atención de todos los que estaban a su alrededor. Seguro. Él no dijo consumado es porque se le ocurrió en ese momento. Él dijo consumado es con un propósito, iglesia amada. O sea que estas palabras consumado es son mucho más que unas palabras que un hombre está diciendo en sus últimas horas de vida. Estas palabras consumado es o esta palabra tetelestai significa más que el fin de una agonía infernal que estaba experimentando un ser humano. Consumado es, iglesia amada, se trata de dos palabras que tuvieron significado para la gente que estaba ahí. Significado diferente en personas diferentes. Y el primero que quiero que usted tome en cuenta en esta noche, no sé si avance en el mensaje de esta noche a decirle todo lo que le quiero decir, pero bueno, en el tiempo que tengo quiero compartirle por lo menos esto que es fundamental. Iglesia amada, tome en cuenta lo siguiente: consumado es. Son dos palabras que tuvieron significados diferentes para personas diferentes. Por ejemplo, lo primero, para los discípulos fueron palabras de derrota. O sea, el saber del consumado es, el escuchar la palabra tetelestai, fueron palabras de derrota, y le voy a explicar por qué. Nosotros debemos recordar que al menos un discípulo, el nombre de este discípulo era Juan, estaba presente cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, cuando estuvo en la cruz. Versículo 26, vamos a leer Juan capítulo 19, versículo 26, que dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu hijo. ¿Quién era? Era Juan. Juan era el que iba a llevar seguro el reporte a los demás discípulos. Creo que es importante traer este pedacito de la historia a nuestra mente, de este hecho que se estaba dando en la cruz, cuando Juan está escuchando estas palabras consumado es, y está siendo testigo de lo que estaba pasando ese momento en la cruz del Calvario, y cuando él va y cuenta a los demás discípulos. Imagínense esa confusión cuando Juan les narraba este hecho en la cruz a los amigos, a sus amigos de batalla, a sus compañeros de milicia. Seguro que Juan no lo podía creer lo que él estaba presenciando. Porque la idea del Cristo muerto en manos del enemigo iba totalmente en contra de sus expectativas. Esto lo podemos corroborar cuando nosotros vemos a los demás discípulos que estaban tristes, que estaban acongojados, que estaban con la mirada al piso al saber todo lo que estaba pasando en la cruz. Mira aquellos hombres que escucharon el reporte del apóstol Juan, estaban sentados, estaban en silencio, con los ojos fijos al suelo, escuchando las palabras de Juan. Yo solamente puedo imaginarme a un apóstol Pedro sacudiendo su cabeza y diciendo: esto es todo. ¿Qué hemos ganado con todo lo que hemos hecho durante estos casi 3 años, o estos 3 años, perdón?
¿Dejamos nuestros hogares, dejamos nuestros trabajos para esto? Tal vez lo mejor hubiese sido quedarme ahí de pescador y nada más. Y esto le estoy diciendo porque en Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 21, dice lo siguiente, porque tal vez alguien dice, pero ¿por qué ellos estaban tristes? ¿De dónde se saca, pastor, de que ellos estaban tristes? O de que estas palabras consumado es, para los discípulos estaban siendo considerados una derrota. Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 21. Fíjese lo que vamos a leer. Lucas 24, del 13 al 21 dice así. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hasta aquí hago una pausa. Estos hombres, sí, 2 de los discípulos, estaban camino a Emaús. El Señor Jesucristo se les presenta, ellos estaban en una conversación de todos los hechos que habían acontecido y el Señor Jesucristo se presenta en medio de ellos, pero dice que sus ojos estaban velados, estaban cegados, o sea, no le podían reconocer quién era. Y les dice el Señor Jesucristo, versículo 17 dice así, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El Señor Jesucristo les dice, ¿por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Mire, no le reconocían al Señor Jesucristo y le dicen, lo reconocen como un forastero y le dice, ¿tú eres el único que no sabe todo lo que ha acontecido estos días? Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Fíjese qué es lo que estaban sintiendo estos discípulos con todo el hecho de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, de la crucifixión. Estaban tristes, claro, había sucedido la muerte del Señor Jesucristo. Y el versículo 21, Lucas 24, en el versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Fíjese usted, estos hombres que eran discípulos, que eran seguidores del Señor Jesucristo, se sentían derrotados. Ellos decían, Él era el que iba a redimir a Israel. ¿Qué pasó? Ya murió en la cruz y es más, ya es 3er día y no ha pasado nada. En esta lectura, hermanos amados, yo puedo notar amargura en sus voces, dolor en sus voces, tristeza en sus palabras. Era como que ellos estuviesen diciendo, teníamos grandes sueños, teníamos grandes esperanzas, pero ahora todo se ha desvanecido, todo se ha ido. Nos hemos quedado sin nada, el Señor Jesucristo murió y nada está sucediendo, no hay nada que hacer. Si algo iba a suceder, creo que es demasiado tarde, ya han pasado 3 días. Entonces, hermanos, por esta razón le estoy diciendo que consumado es, tetelestai, para los discípulos eran palabras de derrota, como si hubieran apostado todo por el Señor Jesucristo y hubieran perdido. Eso pasaba con aquellos
discípulos. Eran el mensaje inicial que estaban recibiendo aquellos discípulos. Por lo tanto, hermanos, tenía un significado para los discípulos, pero hay más personas que recibían este mensaje, que sabían de este hecho. Entonces, el otro punto a considerar en esta noche, mis hermanos, es que hay un mensaje no solo para los discípulos con la palabra tetelestai, sino para los enemigos del Señor. Ahí hay un mensaje, y el mensaje es que estas palabras para los enemigos fueron palabras como de rendirse, como que Cristo perdió. A ver, para los discípulos fueron palabras de derrota, para los enemigos del Señor fueron palabras de rendimiento. Nosotros en la Biblia, hermanos amados, descubrimos que cada paso en la vida de Jesús fue una batalla a muerte contra Satanás. Fue una batalla constante contra Satanás. Usted recordará que Satanás movió a Herodes para que matara a todos los bebés en Belén y así que muera el niño Jesús. Luego lo vemos a Satanás, a este personaje, le vemos tentando al Señor Jesucristo en el desierto, retándolo a que se aviente de una cima del templo para que muera. Una batalla. Luego vemos cómo engañó a Pedro, también Satanás engañó a Pedro para convencerlo de que Jesús no muere en la cruz. Y finalmente vemos cómo entró Satanás en Judas Iscariote para traicionarlo y para venderlo con sus enemigos. Bueno, y además de todos los constantes rechazos de la misma gente que recibía el Señor Jesucristo, de la misma gente a la que le hacía milagros. O sea, era una batalla a muerte entre el Señor Jesucristo y Satanás. Sin embargo, hermanos, la Escritura nos aclara lo que la cruz representó en realidad para los enemigos de Cristo. O sea, ellos pensaron, una cosa es lo que los enemigos del Señor Jesucristo pensaron, y pensaron que eran palabras de rendimiento. O sea, Satanás saboreó su triunfo en la cruz y creyó haber destruido el plan de Dios, ese plan de salvación para los hombres. Nosotros sabemos que la traición del pueblo judío es la que envió al Señor Jesucristo en la cruz, y pensaban que eso era una victoria para ellos. Los soldados romanos fueron los que pusieron los clavos a Jesús ahí en la cruz. Aquel que tomó todo el crédito por la muerte de Cristo fue el diablo. Cuando el Señor Jesucristo gritó que todo estaba consumado, queriendo decir que cualquier otro sufrimiento sería en vano, Satanás estaba convencido de que había sido el triunfador. Cuando la verdad era la siguiente, hermanos. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, dice así. Colosenses 2, 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, los enemigos del Señor recibían esas palabras consumado es, como que fuesen unas palabras de victoria para ellos. Como que el Señor Jesucristo había perdido la batalla. Pero la realidad era la siguiente, ¿sí? Triunfó nuestro Señor Jesucristo, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, dice la palabra.
Por eso es que esa alegría de Satanás le duraría solo unas pocas horas, porque él no contaba con que la resurrección era un hecho real y que se iba a dar en pocas horas. Hermanos amados, entonces aquí hay un mensaje que es necesario tenerlo en nuestra vida, en este tiempo, en esta semana, en estos días. ¿Sí? Las palabras consumado es, la palabra griega tetelestai, tiene significados diferentes para personas diferentes. En esta noche hemos revisado que para los discípulos fueron palabras de derrota. Que al menos uno estuvo ahí presente en la cruz, que fue Juan, contó a los demás y terminaron tristes los demás por este hecho, como derrotados. También hemos revisado en esta noche que para los enemigos del Señor fueron palabras de rendimiento, pensaron que habían ganado, pero la realidad era otra. El Señor Jesucristo triunfó, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, el día de mañana vamos a continuar con este estudio porque hay unos 3 puntos más que quiero compartir con ustedes sobre esta palabra tetelestai, sobre el consumado es. Y bueno, ya el tiempo no me da porque es un tema extenso, pero el día de mañana vamos a continuar, hermanos amados. Espero que hasta aquí usted haya recibido el mensaje y permítame, por favor, hacer una oración para terminar este tiempo de estudio. Amado Dios, amado Señor, gracias por tu preciosa palabra, gracias por hablar a nuestra vida, gracias por hablar a nuestros corazones, mi Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por haber dado tu vida en la cruz por nosotros, gracias por habernos dado salvación, Señor. Estamos recordando tus palabras últimas, consumado es, sabiendo que hay significado para muchas personas, mi Señor. Que tú sigas hablando a tu pueblo, a tu iglesia. Reciba bendición, iglesia amada, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Nos vemos el día de mañana para continuar con este estudio de consumado es. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.